Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. El tema, la verdadera adoración que agrada a Dios. Segunda parte. Amén. La verdadera adoración que agrada a Dios. Definimos lo que es la palabra adoración, tanto en el idioma hebreo como en el griego. Sus diferentes definiciones nos enseñan a nosotros por lo menos lo que es la adoración, cómo debemos nosotros de adorar a Dios. Pero cuando nos profundizamos un poquito más en la palabra, pudimos notar que Dios no acepta toda adoración. Que hay dos condiciones en las cuales Dios dice que debemos de tener para adorarlo a Él. Hay que adorarlo en espíritu y hay que adorarlo en verdad. Si tú no tienes esta forma de adorar a Dios, lamentablemente está perdiendo tu tiempo. Y es por esto que el Señor una vez más certifica y dice que Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que si yo no adoro a Dios en espíritu y en verdad, no es necesario que yo adore. Si lo adoro en espíritu y en verdad, entonces es necesario que yo adore. Y hay muchas personas que de una manera u otra adoran a Dios, pero no en espíritu y en verdad. En otras palabras, esa adoración no es necesaria. Dios no la recibe. ¿Ustedes recuerdan a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? Tomaron fuego extraño y fueron allí a adorar a Dios, a ofrecérselo al Señor, y Dios no lo mandó. Estaban embriagados. Y bajo la embriaguez fueron allí a adorar a Dios, ofrecieron fuego extraño y dice la Biblia que Dios lo mató. Dios no aceptó la adoración de ellos. Dios lo cortó y le prohibió a su padre, cuidado si lo gritan. Profanaron el nombre de Dios. Y aquí vemos una vez más que así como estos personajes, hay otros que han profanado el nombre del Señor en medio de la adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es necesario que estos adoren. Es por esto que hablaba de personas que de una manera u otra cometen el error, como decíamos, de la Virgen de la Altagracia, la Virgen María, y la ponen en una posición de una diosa digna de adoración. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. No, amados hermanos. María nunca en la vida pidió que se le adorase. Y nunca el Señor Jesús, ni la palabra del Señor enseñó o enseña adoración a María o a cualquier otra persona. No importa que usted la haya deificado, no importa, solamente a Dios es que tenemos que adorar. Lo vimos en la palabra cuando Juan se postró delante del ángel, que el ángel por 2 veces le dijo: óyeme, no lo haga, que yo soy consiervo tuyo y de tu Señor, adora solamente a Dios. Nosotros como personas necesitamos adorar a Dios. Y recuerdan cómo hablábamos acerca de que Dios rechazó los cultos solemnes, lo aborreció, todas las solemnidades de Israel, porque el pueblo no andaba bien. Tú y yo podemos venir a este lugar a adorar a Dios, pero si nuestros corazones no están limpios y no andamos correctamente conforme a lo establecido en la palabra del Señor, tú y yo estamos perdiendo el tiempo congregándonos aquí y adorando, pero no en espíritu y en verdad. Es lo que enseña la palabra del Señor, amados hermanos. Y es por esto que tú y yo tenemos que pedirle a Dios
que abra nuestros ojos, que nos ayude a entender las verdades de la Biblia. Porque cuando entendemos la verdad del Evangelio del Señor, entonces pensamos diferente. En espíritu y en verdad es lo que Dios está buscando, un pueblo que esté dispuesto a adorarle de todo corazón. Un pueblo que esté dispuesto a pagar el precio, amados hermanos. Un pueblo que no solamente adore a Dios de labio, porque de labio cualquiera lo puede adorar. Enseñábamos que Satanás es aquel que quiere la adoración de Dios se le dedique a él. Satanás siempre anda buscando la manera de cómo desviarnos a nosotros del propósito divino de Dios. Satanás quiere que el centro de adoración y de atención sea Él. Y muchas veces no solamente Él, sino que nos desvía y nos hace pensar muchas veces que nosotros somos también el centro de adoración. Por eso hay tanto egocentrismo, hay tanto egolatría hoy en día, aún en medio de los altares. Porque no estamos enseñando una adoración genuina, una adoración a Dios. Hay que tener un corazón preparado, un corazón dirigido por Dios para adorarle a Él. O sea que yo no puedo venir con cualquier actitud delante de Dios a adorar a Dios. Todo ser humano, Dios nos creó para que lo adoremos a Él. Satanás desvió la humanidad. ¿Recuerdan ustedes a Adán y Eva? ¿Cómo logró engañarlo? Asimismo sigue haciendo el mismo trabajo y trata de engañarnos a cada uno de nosotros. Es desviarnos del propósito divino, iglesia del Señor. Pero la adoración es necesaria en la iglesia. Pero no la adoración que muchos creemos. No, amado hermano. Yo explicaba la semana pasada lo que es un verdadero adorador. Un verdadero adorador. No podemos confundirnos con lo que está pasando hoy en día en muchas congregaciones. Que creen que adorar es pararse aquí, ya están adorando a Dios. Qué lindo lo adoran. Me gozo algunas veces porque veo de los hermanos de las agrupaciones que cantan aquí. Me doy cuenta que muchas veces se reúnen para orar. Digo, gloria a Dios. Lo he notado de los 3 grupos que viven orando. Orando, aún el grupo de lo veía orando ahí en la noche, después del culto. Decía, gloria a Dios. Porque hay muchos que pueden cantar aquí, pero no adorar. Porque la adoración sale de un corazón agradecido. De un corazón que tiene intimidad con Dios, que tiene necesidad de Dios. De ahí sale una verdadera adoración. Cuando tú y yo conocemos al Dios que servimos. Cuando tú centras toda tu atención en el Señor. Y hay muchas veces expresiones de adoración que nosotros tenemos, actitudes hacia Dios, que hay otros que están en la carne que no lo pueden entender. Y te dicen, tú estás loco, tú estás loca. Porque no entienden lo que es tener una intimidad con Dios. Un adorador es aquella persona que rinde todo su ser al Señor, que el centro de su vida es Jesucristo, que está dispuesto a someterse a la palabra del Señor por encima de todas las cosas, que no importa las amenazas, no importa las adversidades, no importa los vientos huracanados que se levanten en contra de usted, usted sigue adorando a su Dios, usted sigue obedeciendo a su Dios, usted sigue comprometido con su Dios, porque sabe el compromiso que hay. La adoración viene del Espíritu de Dios que está en nosotros, que provoca a Dios el movimiento que Dios quiere en nuestras vidas. Ustedes recuerdan en el capítulo 3 de Daniel, de versículo 14, se levantó una estatua de Nabucodonosor y todo el mundo tenía que adorarla. Y allí habían unos jóvenes valientes, jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos jóvenes, aparte de que como Daniel se propusieron no contaminarse con la comida del rey, Nabucodonosor le fue dicho que estos jóvenes no querían postrarse y adorar la estatua de Nabucodonosor.
Y Nabucodonosor lo mandó a buscar. Dijo, tráigamelo por favor. Le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Eso es verdad. Oiga esto. Le dice él, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Me entendiendo usted? Ese desafío nos lo está haciendo el mismo diablo hoy en día. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, no la vamos a adorar. Adoradores en espíritu y en verdad. El asunto no es adorar. El asunto está si yo adoro en verdad. Si lo que yo adoro es conforme a la voluntad del Señor. Es por esto en verdad. Y la verdad está plasmada en la palabra del Señor. No hay otro método, amados hermanos, que no sea la verdad de la palabra de Dios. La misma Biblia nos habla. Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea que hay que conocer la palabra del Señor. Y en Juan dijo claramente en el capítulo 17, versículo 17, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. O sea que tú y yo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Estos jóvenes tenían una cosmovisión clara del Dios verdadero y a qué Dios se debe de adorar. Hermano, el hombre fue creado con esa necesidad de adorar. El enemigo rompió con el pecado ese nexo que nos unía a Dios a una verdadera adoración. Y eso tiene que ser restituido para tú poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero dése cuenta que esa necesidad está en nosotros. Y no sé si usted ha notado que los hombres o adoran a Dios o adoran al diablo, tienen que centrar su atención en algo. Porque tienen esa necesidad de adoración en ellos. Hay personas que adoran a Dios, pero adoran a un ídolo. Adoran a un deportista. Sí, es su centro de adoración. Hay cristianos que son locos con los basquetbolistas, con LeBron James, con otro llamado Curry, por ahí para abajo. Discuten, se matan con cualquiera por defender a esos ídolos de carne. Otros son locos con el pelotero fulano de tal. Otros son locos con el futbolista fulano de tal. Y tenemos diferentes puntos focales en la cual concentramos prácticamente nuestra adoración. Hay que tener mucho cuidado. Postres en las casas llenas de X personas. Hermano, se le convierten en un ídolo. Pastor, déjelo ahí. Bueno, tenemos que tener cuidado. Y ayer yo hablaba de esto en mi hogar. Mucho cuidado. Hay muchos que defienden a estos ídolos más que el evangelio de Jesucristo. Ustedes ven personas defendiendo partidos políticos, defendiendo deportistas más que a Jesucristo. No defienden la palabra del Señor, pero sin embargo defienden a estos personajes que no lo conocen a usted. Pero Jesús sí te conoce. O sea que hay que adorar y hay que defender es la palabra del Señor y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ustedes saben la gente que llegó triste hoy aquí a la iglesia. Pastor, ¿y por qué? Porque perdieron las águilas. Me enteré que perdieron las águilas. Y otros vinieron danzando en un solo pie porque ganó el Licey. Ese no puede ser el centro de mi felicidad. Mi felicidad no puede estar centrada en el deporte, en los deportistas. Personas que en su mayoría no conocen a Dios. Hermano, ¿sabes qué? Uno de los ídolos que ha levantado el diablo en esta época no es la imagen de Nabucodonosor. No. Ellos dijeron que no la iban a adorar. Hay muchos que estamos postrados ante el ídolo de deporte. El deporte entre comillas es sano, entre comillas. Pero ahí está el diablo metido porque es que el hombre corrompe, lo sano lo corrompe el hombre. Y usted no se imagina la mafia que hay metida en los deportes. Usted no se imagina las atrocidades que hay allí. Donde el centro de todo esto es el hombre, es la figura del hombre. Nos enseñan a idolatrar a esas personas, a que se conviertan en ídolos. Y muchos caemos en esa trampa. Óigame bien. Hay personas que no vienen a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no pueden perderse las finales de las Águilas y el Licey. Se desaparecen de la iglesia, amado hermano. Y yo le decía, bueno, gracias a Dios que hace muchos años, porque yo sufrí mucho con el equipo de Boston. Pero cuando rompió el maleficio, yo me quedaba sentado y decía, pero mire cómo se ponchó. Y yo sufría todo, lo más mínimo, los errores y todo. Dije, no, yo no puedo estar sufriendo por lo que esta gente gozan y que se han hecho multimillonarios. ¿Me entendió? Flojé. Dije, no vuelvo a ver más pelota. Y hasta el sol de hoy no tengo atadura de nada de eso. De nada de eso. Solamente la atadura mía es Cristo. Me liberté de todo eso. A mí no me importa quién gane, quién no gane. A mí no me interesa eso. Bendito el Señor. Suena un poquito duro, ¿verdad? Es la realidad, amado hermano, que tenemos que entender. Ahí se levantó el pastor. Pase que he tenido que presenciar personas discutiendo sin ninguna base, sin ningún fundamento, discutiendo cosas que no vale la pena discutir. Amados hermanos, la adoración es algo bien profundo y tiene que estar centrada en tu forma de tú acercarte a Dios, de adorar a Dios, pero siempre hay que hacerlo en verdad. Y todo esto está centrado allí en la palabra del Señor, que nos enseña lo que es la verdadera adoración que agrada a Dios. Si mi vida no va acorde con la palabra, entonces yo no puedo ser un instrumento para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso en Romanos 12:1 nos enseña un principio. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya, gloria al Señor. O sea, si mi cuerpo, si mi vida no es presentada a Dios con estas cualidades, yo estoy perdiendo el tiempo en la iglesia. Presentar mi cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. O sea, que mi cuerpo tiene que ser agradable. ¿Y el cuerpo qué es? Algo interno o externo. Pastor, se está metiendo usted donde no me gusta. Lo que quiero decir es que tu cuerpo tú tienes que guardarlo para el Señor. Que tu cuerpo no es cualquier cosa. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por consiguiente, tienes que guardar tu cuerpo. Tu mujer, aleluya, tiene que cuidarlo.
Tienes que cuidarte de lo que tú muestras en tu cuerpo. Eso es parte del culto racional a Dios. Pero hay muchas carnales, como me llamaron estos días, que un pastor le dijo a una hermana, trate de usar sus faldas largas. No quiero que me usen esas ropas, esos pantaloncitos que se ponen algunas hermanas. Este no es el centro del evangelio, pero es parte, ¿sabe? Y la mujer le dijo, yo prefiero irme de la iglesia. O sea, antes ella ponerse una falda larga, prefería irse de su iglesia. ¿Qué significa? Que esa persona no ha tenido un encuentro con Dios. Porque yo no puedo cambiar a Dios porque están tratando por lo menos de moldear mi forma de vestir conforme a cómo agrada a Dios. Porque ahora este evangelio moderno nos está enseñando a nosotros que el pudor y la modestia es algo de la prehistoria. O sea que se equivocó el apóstol Pedro, se equivocó el apóstol Pablo cuando escribieron acerca de esto. Entonces con mi cuerpo yo tengo también que adorar a Dios con mi cuerpo. Y tengo que presentarle en sacrificio vivo. O sea, cuando tú sacrificas algo es que te esfuerza. Que tú das un poquito más de lo que tú puedes dar. Y aún no estás dispuesto a hacerlo. Tú dices, yo lo voy a hacer, me voy a sacrificar. Sacrificio vivo, mi cuerpo tengo que presentarlo delante de Dios. Santo. ¿Sabe lo que es santo? Ausencia de inmundicia. Algo que tú apartas, que tú lo consagras. ¿Sabe? Que no quiere que se contamine. Pastor, estoy hablando del cuerpo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que no hay un culto más lindo y racional cuando tú aprendes a conservarte para el Señor. Gloria a Jesús. Así que aprendamos nosotros el ejemplo de Cristo. Lo que es sumisión y obediencia. Si no hay sumisión y obediencia, no puede haber una verdadera adoración, porque no habrá disposición, sino que vamos a resistirnos para entregar lo que Dios está demandando de nosotros. Fuimos hechos para adoración de Dios. La adoración se ha confundido hoy en día porque lamentablemente nosotros los hombres hemos cambiado el culto a Dios. Y se ha hecho un negocio con lo que llaman adorar. Podríamos decir que de la oración hemos hecho una industria. Pastor, la industria de la adoración. Explíquese. Sí, porque ahora decimos, estos son los adoradores. O sea, los que tienen talento, que cantan bien bonito, esos son los adoradores, pero nunca sacan un momento para orar, para quebrantarse, para llorar delante de Dios y decirle a Dios que ellos lo aman y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en la vida de ellos y sentirnos que somos nada, que somos privilegiados de doblar nuestras rodillas delante de Él, de tener intimidad con Él, comunión con Él. Entonces creemos que el que tiene talento para cantar, ese es el adorador. No, amado hermano. Adorador es todo aquel que ha decidido amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su ser, y que está dispuesto a someterse a la palabra del Señor y solamente doblar sus rodillas y rendir toda adoración al Dios verdadero. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no. Solamente a Dios es que vamos a adorar. No importa la oferta que nos hagan, no. Que nos amenacen de muerte, no importa. Dios es quien vamos a adorar. Y Nabucodonosor, así. Oh, ¿qué Dios lo va a librar de mi mano? ¿Cuál Dios? El que nosotros servimos. Y oye, rey, si Él no nos libra, como quiera no te vamos a adorar. Si nos toca morir por adorar al Dios verdadero, vamos a morir por adorar al Dios verdadero. Pero a ti no te vamos a adorar.
Es lo que Dios quiere, que tú y yo nos sintamos comprometidos con adorarlo a Él, solamente a Él. Nunca comprometa tu fe con otro que no sea el único y Dios verdadero. Gloria al Señor, aleluya. Pero hoy en día, lamentablemente, esa adoración no puede ser genuina. Porque la adoración de, entre comillas, de muchos adoradores que adoran está centrada en el dinero. ¿Cuánto le produce? Creando estrategia para producir más y más. Y hacen compromiso con casas disqueras. Y ya esos adoradores, si no viene una ofrenda, un mazo, 3,000, 4,000, 5 y 6,000 dólares por presentación, ellos no pueden presentar porque ya tienen un compromiso. Fueron secuestrados por el sistema del mundo. Los adoradores de Dios en espíritu y en verdad no se dejan secuestrar, son libres para adorar a Dios y compartir lo que hay en su corazón, lo que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Gloria al Señor, aleluya. Entonces creemos que una adoración depende de una buena música. Error. De buenos cantantes, error. De buenas letras, error. ¿Podemos tener buenos cantantes? ¿Podemos tener buenas letras? ¿Podemos tener buenas voces? ¿Podemos tener buen escenario? Y hacer grandes espectáculos y no un culto de adoración a Dios. Y esto se está viendo, amados hermanos, y es muy triste lo que está pasando hoy en día en nuestro entorno. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que ese cuerpo de hombres y mujeres dispuestos a adorarlo en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La iglesia tiene que despertar. El espíritu de adoración en la iglesia debe de surgir en nosotros. ¿A qué vinimos a la iglesia? ¿A un culto más? ¿A qué vinimos a la iglesia? ¿A cantar con los que cantan? ¿A escuchar al pastor un sermón? ¿O yo vine a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amados hermanos, hace falta que nos humillemos delante de Él. Hace falta que aprendamos a llorar en su presencia. Hace falta que allí nos derramemos, así como Ana fue delante del Señor allí. Sabía que ella no podía tener hijo. Era estéril, era una vergüenza, pero ella derramó su alma delante de Dios en adoración. Una oración que adoraba a Dios cuando ella oraba. Y le daba a entender su necesidad, lo que había en ella, amados hermanos. Y Dios escuchó el gemir, el clamor de esta mujer. Cuando tú y yo venimos delante de Él en una actitud de adoración, esto mueve a Dios a tu favor. Esto hace que las puertas se abran. Gloria al Señor, aleluya. Dios tenga misericordia. De verdad que sí. Pero hoy en día hablamos hasta de los líderes de adoración. Son celebridades estilo de Hollywood. Así es. Que firman autógrafo. Porque ese es un adorador de renombre. Porque la casa disquera supo hacer, manipular y usar el talento de esa persona y ponerlo allá. Es una estirpe bien alta. Que todo el mundo vea. Amén. Entonces hoy en día lamentablemente tenemos muchos seguidores de esos adoradores. Personas que le hace falta intimidad con Dios. Un adorador que no tenga intimidad con Dios no es un adorador. Podrá ser un cantante, podrá ser un predicador, podrá ser lo que sea, menos un adorador que agrada a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Mucho cuidado, iglesia del Señor. La adoración genuina es la adoración que te lleva
a centrarte y a enfocarte solamente en la persona de Jesucristo. Toda adoración que te desenfoca del entorno de Jesús es una adoración idolátrica. Lamentablemente. ¿Sabe por qué digo esto? Porque lamentablemente muchos adoradores, ellos son el centro de la adoración y no Jesús. La gente se pone hasta medio enfermito, malo. La emoción es tan grande, la euforia, el sensacionalismo es tan grande, que las mujeres se ponen malas. Porque están viendo a un gran ídolo, a un gran adorador, entre comillas. ¿Cree usted que podríamos nosotros decir que es una adoración genuina y verdadera? Es lamentable, amado hermano, como muchos hemos caído en idolatría con una adoración falsa dentro del cristianismo y que apoyamos muchas veces y pagamos muchas veces para que actos y espectáculos como estos se den en nuestro entorno. Es triste que Dios tiene que estar llorando porque Él no es el centro de muchos cultos de adoración a Dios. Él no es el centro de esto. La iglesia tiene que aprender a despertarte en una adoración genuina delante de Dios y entender el compromiso que tenemos, porque Dios no es un mercader del evangelio. No es un mercader, amado hermano. Tenemos que despertar. La adoración nos lleva a nosotros a enfocarnos cada día más en la presencia del Señor. Y toda adoración que no te enfoca en Dios es una adoración que no sirve para nada. La puede botar porque no sirve para nada. Yo espero que el pueblo que está aquí en esta hora pueda entender que cuando tú y yo aprendemos a adorar a Dios, cuando tú y yo aprendemos a tener intimidad con Él, esto hace en nosotros, nos va perfeccionando y va ayudándonos a crecer, a madurar nuestra relación con Dios. Mientras más tú adoras, más te parece al que tú estás adorando. Porque esto es hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Es por esto la necesidad que tenemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Toda adoración idolátrica se debe parar. Toda adoración que Jesucristo no es el centro, hay que detenerla. Si Jesús no es el centro, hay que detenerla. Es por esto que siempre decimos a aquellas personas que están en religiones donde le enseñan a adorar dioses hechos con manos humanas, es una pérdida de tiempo porque Dios es espíritu. Tú no puedes estar adorando lo que tú no sabes. Hay que adorar lo que sabemos, lo que conocemos, lo que dice la palabra del Señor. Eso es así, amado. El pueblo debe despertar. El pueblo debe de entender el compromiso que tenemos nosotros. No es fácil, pero con la ayuda del Señor, yo sé que la palabra de Dios nos dará el conocimiento suficiente y necesario para nosotros llegar a una adoración genuina que agrade a Dios. Bendito Jesús. Lo más lindo es que en la adoración se mueve la presencia de Dios. Y venimos aquí porque anhelamos su presencia. Es por esto que tenemos que aprender a adorarlo en espíritu y en verdad. Es por esto que no solamente expresamos palabras bonitas, sino que también tenemos que proceder de manera que agrade a Dios. La adoración es más que palabra, y con esto yo no estoy en contra de las palabras que tú puedes expresar a Dios, sino que hay muchos que pueden inspirarse con palabras bonitas, pero así mismo yo quiero que nos inspiremos para actuar bien bonito. La verdadera adoración que agrada a Dios. Estamos reunidos aquí todos nosotros. Cantamos al Señor y tratamos de adorar a Dios con nuestras acciones, con lo que hacemos.
Pero aquí lo más importante es que el nombre de Dios sea exaltado. Si lo que hacemos aquí no es para que el nombre de Dios sea glorificado, nuestras reuniones lamentablemente, amados hermanos, no sirven para nada. Nos podrán dar fama, posicionamiento en la sociedad, pero en Dios, en su reino, vamos a ir como el cangrejo caminando para atrás. Lo más importante es que tú y yo podamos entender que cuando nos congregamos aquí, tenemos que estar dispuestos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que toda adoración aquí en el templo, el centro de ella y de la misma debe ser nuestro Dios. Es una adoración que agrada a Dios. Amén. Por eso, en un momento dado me gustó una actitud que tuvo Moisés y le dijo al Señor claramente en Éxodo 33:1 en adelante. Moisés estaba hablando con el Señor y le dijo al Señor: óyeme, Señor, si tu presencia, óyeme, no ha de ir conmigo, si tú no vas, yo no voy. No importa que tú digas que tú me vas a dar la tierra prometida. No importa que yo esté en la nueva Canaán, no, en la Canaán celestial, no importa. Pero si tú no vas conmigo, óyeme, yo no iré. Todo adorador genuino quiere que Dios camine con él. Todo adorador genuino quiere que Dios camine con él. Toda persona que sirve a Dios en espíritu y en verdad, óigame bien, anhela que la presencia de Dios le cubra y esté con él todos los días. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y hay que tomar esta actitud que tuvo Moisés. Y por eso Moisés está hablando con Dios. ¿Quién no va a distinguir de los demás pueblos? Recuerden que Dios sacó al pueblo de Israel de allí, de las manos de los egipcios. Y lo que Moisés decía a Faraón: deja que el pueblo se vaya a adorar a su Dios. El hombre tiene necesidad de adorar. Si tú y yo estamos carentes de adoración, tenemos que ir delante de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a despertar, que nos ayude a comprender cuál es su perfecta voluntad en la adoración. Es tiempo de que podamos aprender, amados hermanos, que toda adoración que de una manera u otra deja a Dios fuera y queremos comercializarla, queremos materializarla, tú y yo tenemos que tener la valentía de rechazarla, porque no es conforme a la voluntad del Señor. Hay adoración genuina, pero también hay adoración falsa. Adoración falsa. Y hay muchos de nosotros llamados cristianos que no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Que no tenemos devoción hacia Dios. Que no sabemos postrarnos y levantar nuestras manos en señal de adoración y hablar con Él y decirle cuánto tú le amas. Hay muchos que vienen a la iglesia y dicen: yo no siento adorar a Dios. No sé, no siento adorarle. O sea que yo tengo que recibir para yo dar. El adorador da, entonces recibe. O sea, esto no depende de que si yo siento adorar a Dios. Es que yo estoy comprometido, me siento obligado a tener que adorar a mi Dios, porque si no me seco. Si quiero presencia de Él en mi vida, tengo que pedirle a Dios que me ayude a adorarle en espíritu y en verdad. Se lo tengo que pedir. Pero hoy en día
Más que adoradores, tenemos actores. Pastor, explíquese. Sencillo. Hay muchas personas que cuando están sentados en el púlpito, están sentados en las bancas, no hacen nada porque ellos están sentados. Pero si usted le dice, varón, hermana, le toca la oportunidad a usted, es la misma gloria de Dios que va a caer. ¿Me entendió? Vamos a hacer esto. Aquí tenemos la costumbre de ensayar lo que se va a cantar, porque queremos hacer las cosas bien. Pero la adoración no depende del ensayo. Tenemos que orar para que entonces lo que nosotros ensayamos, cuando lo presentemos, el Señor se glorifique y adoremos a Dios con lo que hacemos. Es lo que Dios demanda de nosotros. Pero hay muchos actores que buscan unas cuantas palabritas que son buenos motivadores, buenos manipuladores. Dile que está a tu lado. Dile esto, dile el otro. Levanta la mano, siéntate, párate. Un brinquito allí, un brinquito aquí. Eso no es adorar a Dios. Eso es entretener a un pueblo en un ambiente de euforia, de sensacionalismo, de emoción. Pero Dios no está ahí metido. Dios no es emoción. Dios no es sensacionalista. Lo de Dios es en espíritu y en verdad. Así opera lo de Dios, amados hermanos. Y lamentablemente Dios quiere de nosotros una adoración sincera, espontánea, que salga del corazón, pero en espíritu y en verdad, conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Así que el pueblo tiene que dejar de imitar al mundo del espectáculo. No nos vale de nada nosotros preparar una buena plataforma y nos estamos comparando con la presidente. Oye, estilo, a mí que me importa el estilo de la presidente. Lo que nosotros hacemos es para la gloria del Señor. Y si Dios a ti te da y Dios a mí me da, y lo que estamos es lamentablemente haciendo alarde de lo que Dios nos da, estamos perdiendo el tiempo. Pero con lo que Dios nos da podemos adorarlo a Él cuando lo glorificamos y lo ponemos en alto a Él. Hay que ser muy cuidadoso, iglesia del Señor, muy cuidadoso. Dese cuenta que cuando se pierde el espíritu de adoración y escuchaba una canción del ayer, los himnos se han sacado de las iglesias. Aquí casi no se está usando el himnario, algunas veces. Y en los funerales lo usamos siempre. Pero debieran de usarse un poquito con más frecuencia. ¿Sabe qué dicen mucho? Ya esas canciones son canciones que están pasadas de moda. Yo quiero decirle que toda canción que glorifica a Dios no está pasada de moda. Toda canción que está centrada en la palabra de Dios es una adoración al Señor. Por consiguiente, las canciones que se escriben para Dios no pasan de moda. El himnario no puede pasar de moda, porque lo que hace es exaltar el nombre del Señor. Y por eso es que estamos como estamos, porque hay nuevos adoradores ahora que no tienen que ver nada de espíritu y en verdad. ¿Sabe que menosprecian el himnario de gloria que muchos tenemos en la iglesia? Que ni con una pistola usted lo hace que cante una canción de esa. Pastor, déjelo ahí. El verdadero adorador, toda canción, no importa que sea de los 60, 70, del siglo 18, 17, si exalta a Dios, ¿sabe? Lo va a recibir con gozo.
y va a notar el perfume de la presencia de Dios, la esencia de Dios en esa canción. Percibe lo que hay de Dios. No habrá menosprecio a lo que entendemos que es de Dios si eres un verdadero adorador. El verdadero adorador nunca va a despreciar ni a menospreciar todo lo que se hace para Dios y venga de Dios. No lo va a menospreciar. Gloria a Jesús. Así que, iglesia del Señor, yo sé que estamos en un mundo moderno donde el posmodernismo ha arropado también a la iglesia, pero esto no se trata de buena voz, de buenos equipos, de buenos músicos. Hasta en esto tenemos que tener cuidado. Usted y yo vinimos a cantar aquí, a adorar aquí. Y los músicos son testigos que en muchas ocasiones he tratado de inculcarle y decirle, óigame lo que le voy a decir. No podemos, óigame, no podemos subir los equipos por encima de la voz. Yo he velado siempre por eso. Yo fui músico y aún en eso yo trataba de cuidarme. Porque Dios no es el instrumento mío que quiere escuchar, es tu voz. Que lo exalte a Él. Nosotros como músicos acompañamos. ¿Me entendió? Pero su voz es la que tiene que escucharse por encima de lo que sale de su corazón. Por eso yo no creo en este desorden que tenemos muchos pentecostales. Unos coros ripiados y usted no oye a nadie cantando. Una locura, un desastre. Maduremos. Maduremos. Porque si por lo menos podemos bajar los instrumentos y se escucha la voz, tú escucha por lo menos el coro a ver lo que dice. Es por esto, amado hermano, que hay coros sin ningún fundamento bíblico y se cantan pura bulla. Lamentablemente porque no tienen esencia de Dios. Porque ahora hay muchas canciones que es con la barriga llena de plátano, batata y huevo que surgen. Pero estos hombres de Dios eran ayuno y oración que Dios le daba las canciones. Y escribían. Y usted puede percibir la esencia de esas canciones viejas que los centran a usted solamente en Jesús, a vivir una vida santa, consagrada, conforme a la palabra del Señor. Esto es esencia de Dios. Es lo que Dios quiere que la iglesia respire, que la iglesia entienda, amados hermanos. Bendito Jesús. Yo soy de los que digo que no todos los géneros musicales son del agrado del Señor. Muchos no lo comparten conmigo, bueno, yo les respeto eso, pero no todos los géneros musicales se pueden utilizar para adorar a Dios. Hay hermanos que con algunos ritmitos que metemos dentro de la iglesia, hay muchos que les gustarían, como hay uno por ahí por internet que da vuelta y maroma y todo eso, y hace unos bailes, y eso es increíble. Eso no es adorar a Dios, y que adorando a Dios con mi ofrenda. Toda adoración que no se hace conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor, es una pérdida de tiempo. Óigalo bien, es una pérdida de tiempo. Vuelvo y se lo digo. Gloria a Jesús. Entonces, las personas que están para cantar, Dios quiere que seamos adoradores. Pero si los que cantamos y ministramos a Dios no tenemos intimidad con Él, ¿cómo vamos a adorar? Si los músicos no se reúnen para orar, no estoy diciendo que ellos no oren. Si los cantantes no se reúnen para orar,
Si nosotros lo que predicamos no nos reunimos para orar, no sacamos tiempo para estar en comunión con Dios, ¿qué le vamos a dar al pueblo? Amados hermanos, tú y yo no estamos para competir con el mundo. Pastor, explíquese. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos buenos templos, buena plataforma, buenos músicos, buenos cantantes. Pero, óigame, no estamos para competir. Eso también lo da el mundo. Buenos músicos, buena plataforma, todo eso ya está mejor. Pero hay algo que Dios nos marcó a nosotros. Hay algo que Dios puso en ti y lo puso en mí, que es un corazón de un adorador en espíritu y en verdad. Y la iglesia que quiere hacer la diferencia, la iglesia que quiere marcar, que cuando alguien llegue aquí sienta que hay algo diferente, que no se lo da presidente ni Brugal, es cuando hay un pueblo en la coinonía del Espíritu que aprende a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que Dios es el centro de su reunión. Cuando adoramos a Dios, amado hermano, en espíritu y en verdad, eso se siente algo especial. Hay personas que no son cristianas y me dicen, pastor, cuando voy a la iglesia como que siento esa libertad, me siento como, wow, como que cargas se me van, y no son cristianos. Y nos falta mucho, ¿eh? Por eso no estoy diciendo que estamos bien como debe ser, nos falta mucho. Hace falta que muchos se postren, que muchos busquen, que puedan intimar con Dios. Hace falta. Pero la diferencia está cuando tú y yo nos entregamos. La diferencia es que mientras más cerca estamos del Señor, más cerca Dios está de nosotros. Si viniste aquí a adorar a Dios, viniste a adorar a Dios. No te sientas cohibido. Si quieres llorar, llora. Si quieres levantar tu mano, adora. Tú tienes libertad porque tú viniste, fue a un lugar donde se entiende que es adorar a Dios. Hay iglesias que tú no puedes ponerte ni de rodillas, que te ven raro. Mira, se puso de rodillas. Lo que le estoy diciendo es real. Que no acostumbran a arrodillarse. Oiga. Iglesias aquí en Puerto Plata no se ponen de rodillas. Explíqueme usted eso. ¿Fue a una pasarela que fuimos? ¿Fue a un club social que fuimos? ¿Al cine, a la cafetería? ¿Al circo? ¿A un espectáculo público? ¿O fue a adorar a Dios que yo fui? Entonces la iglesia tiene que despertar. Nosotros tenemos que despertar y entender que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es necesario que estos adoren. Es necesario que estos adoren. Pero si no hay obediencia, no hay forma de que tú y yo podamos agradar a Dios. Dios no quiere hipocresía en el pueblo. Y ustedes recuerdan la semana pasada que Dios condenaba todo lo que el pueblo estaba haciendo para agradarlo a él, aún las ofrendas, todo lo que ofrecía. Dijo, no, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Porque el pueblo estaba honrando a Dios de labios. Y Dios no quiere una adoración de labios. Amén. Gloria a Jesús. Dios es maravilloso. Es por esto que tus labios tienen que abrirse para glorificar a Dios en todo tiempo. Esa es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros, que lo glorifiquemos a Él. Por eso Hebreos, su capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Con mis labios yo tengo que confesar ¿a quién?
su nombre. ¿A quién tú estás confesando con tus labios? Hay muchos que lo que confiesan es a Albert Pujol, LeBron James, a Curry. Hablan más de muchísimos personajes de aquí terrenales que de Jesucristo. Pastor, hermano, despierte. No nos dejemos engañar. Y yo no estoy diciendo que usted mencionar a esos personajes sea malo, pero que estos personajes sean el centro de su vocabulario. Ahí está el gran problema, porque eso es idolatría. O sea que idolatría no es solamente hacer una imagen, una estatua de alguien, postrarse y adorarse, sino que mis convicciones, que mi creencia, que el centro de mi vida sea otra cosa que no sea Dios, es idolatría. Personas que tienen idolatría con el carro, idolatría con la casa, idolatría con la mujer, idolatría con los hijos. Y con esto, ustedes saben que yo soy pro familia, pro matrimonio. Pero Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. Jesús primero, entonces mi esposa. Jesús primero, entonces mis hijos. Jesús primero, entonces la casa, el hogar, el carro. Pero Jesús primero. Eso es una adoración genuina que agrada a Dios. Así que abra sus labios y glorifique a Dios. Siempre glorifique a Dios. Si es para criticar y murmurar, dice, no, eso no glorifica a Dios. Eso yo lo voy a detener. Amén. Entonces vamos a deleitarnos en el Señor glorificando su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice 1 de Pedro 2:9, soy linaje escogido. Óigame, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Aleluya, qué lindo es el Señor. O sea que hemos recibido de una investidura santa, una investidura sacerdotal, para que tú y yo lo adoremos y lo glorifiquemos en espíritu y en verdad, para que tú y yo pongamos en alto el nombre de Él. Amén. En alto el nombre de Él. Pero hoy en día, hablar nosotros de cosas que no conocemos a la luz de la palabra del Señor es un craso error. Toda adoración genuina, toda adoración que agrada a Dios, debe fundamentarse en los principios divinos del Señor. O sea, no importa las buenas intenciones que podamos tener, la adoración no consiste en buenas intenciones. La adoración no consiste en que tú tengas un corazón sincero. La adoración consiste en que tú y yo conozcamos la verdad y sobre la verdad de Dios hagamos lo que a Él le agrada. Es lo que Dios quiere que el pueblo entienda. ¿Por qué? Porque hay métodos que lamentablemente no glorifican a Dios y nosotros lo utilizamos como instrumento de adoración, solamente por desconocimiento. Exhorto a la iglesia que amemos un poquito más la palabra del Señor. Venga a los estudios bíblicos, a la escuela bíblica. Venga los domingos en la mañana, escuche las enseñanzas que nos ayudan a crecer. Y usted verá, amados hermanos, que en usted se va a desarrollar el corazón de un verdadero adorador que adore a Dios en espíritu y en verdad. Así que tu adoración sea enfocada solamente en aquel que es digno, en aquel que es merecedor, en el único y Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por las palabras que he compartido en esta hora. Te pido, Señor, que tú siga ministrando las vidas, Señor. Aquellos que no te conocen te puedan conocer, que puedan acercarse a ti, mi Dios, y buscarte en espíritu y en verdad. Obra, Señor, en aquellos corazones, obra en las vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor.
Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.